Y estoy muy contenta porque hoy está nuestro querido abogado Jorge Gómez para hablarnos de un tema que es muy interesante, los juicios internacionales. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, el otro día estábamos platicando sobre qué pasa cuando una pareja de un extranjero y un mexicano, por decirlo de este modo, tienen hijos y empiezan un divorcio y un juicio en donde hay también niños de por medio. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo ve? ¿Lo ve el lugar de donde es el extranjero o lo ve México o cómo funciona, Jorge? Mira, básicamente ya el asunto, estos asuntos eran poco frecuentes a raíz de las redes sociales y toda esta manera de conocerse entre personas de diferentes nacionalidades. Se dan estos matrimonios y vienen los hijos y luego vienen los rompimientos. Básicamente, las diferencias en materia familiar se tienen que resolver en el país en donde residan, independientemente de la nacionalidad de los padres e inclusive de la nacionalidad de los hijos. Es decir, si es un papá alemán con una mamá mexicana y viven en España, por ponerte un ejemplo. Esto lo tendrán que resolver en primera instancia en España. Y en España tendrán que llegar a un acuerdo, no solamente en el divorcio, sino de las consecuencias del divorcio. Es decir, pensiones alimenticias, regímenes de visitas y convivencias de cada uno de los padres, guarda y custodia. Es fundamental porque la guarda y custodia es quién se va a quedar con los hijos. Sí, porque además quizás él se quiere regresar a Alemania y ella se quiere regresar a México. Y nadie se va a quedar en España. Claro, ¿y qué hacen y con los el niños niño? son españoles. ¿Y de todas maneras lo deciden en España? Tendrán que decidirse en España. Por supuesto, todos los países, tanto México en este caso, como España, como Alemania o el país donde sea el papá, tienen sus leyes locales. Todos los países, no todos, pero la mayoría de ellos, 111 países de 190 y tantos países que existen en el mundo, pertenecemos a la Convención de la Haya. La Convención de la Haya es una corte internacional que aglutina a 111 países que están de acuerdo con las dinámicas de la Haya. Y ahí es donde se pueden dirimir casos de controversias ya internacionales. Es decir, si no llegasen a un acuerdo en España, como es el ejemplo, pudieran acudir a la Haya y la Haya determinaría qué padre quedaría con la guardia y custodia de los menores, a cuánto ascenderían las pensiones y quién las tendría que pagar y en qué circunstancias va a quedar el divorcio. Es muy importante, sin acuerdos, es muy importante no sustraer a los menores de su lugar de origen. Que sería un secuestro. Pudiera ser secuestro. Antes se decía que los padres no podían secuestrar a sus hijos, pero hay el equiparable que es la sustracción del menor. Si la mamá mexicana se trae al niño a México y deja al papá en España sin darle ningún tipo de explicación ni de nada, el padre podrá recurrir a las autoridades y podrán requerir a la madre y al hijo regresen a España y la madre podría enfrentar inclusive una causa penal. Claro, y es que hay temas en donde las leyes no son iguales en todos los países. A lo mejor en México ganaría ella, pero a lo mejor en Alemania ganaría él y en España quién sabe quién ganaría. Entonces, ¿cómo es la Haya? ¿Cómo acudes? ¿Cómo vas? La Haya lo que hace, aunque todos los países somos diferentes y tenemos diferentes leyes, en el fondo se busca lo mismo, particularmente en materia familiar. En materia familiar siempre lo primordial y lo más importante va a ser el beneficio de los menores. Eso va a ser primordial no solo en México, sino en el 99% del resto de los países. Entonces la Haya lo que hace o lo que busca es que el menor tenga el menor sufrimiento posible que le va a traer el divorcio de los padres. Pero si a eso le sumas que tendrá que cambiar de residencia, no solamente residencia local, sino tendrá que cambiar de país, irse a vivir a otro país, tener nuevos compañeros, ir a otro colegio, comer cosas diferentes y no ver al papá más que una o dos veces al año, si es que el papá vive en Alemania y la mamá vive en México, pues entenderemos que la convivencia no podrá ser de manera... Sí, no lo va a poder ver cada 15 días o cada fin de semana como normalmente. O el día del padre o la... Claro, está lejos. Está muy lejos. Sí. A veces no hay los medios económicos para hacerlo, inclusive. ¿Puede decir la Haya, a ver, no, se quedan en España? Si alguno de los padres se va a quedar, es posible que esto suceda. Si uno de los padres dice, el papá, por ejemplo, trabaja en España y él no tiene por qué moverse de España, es muy probable que la guardia y custodia quede en el padre. Aunque sea la mamá quien cuida al niño y quien está... Aunque sea la mamá quien cuida al niño, si es que la mamá se quisiera ir de España. Si la mamá se quisiera regresar a México,
sería la complicación. Si la mamá se divorcia y se queda en España, no habría mayor problema porque la convivencia sería constante. El problema es cuando quieren regresar a sus países de origen. Okay. ¿Qué les recomendarías tú si están en este caso? ¿Cómo llegan a encontrar ¿se necesita un abogado que esté...? Siempre se va a necesitar un ¿allá? abogado en este tipo de casos, sobre todo por tratarse de materia familiar. En materia familiar, lo que debe sobresalir son los acuerdos entre los padres. Más allá de la disputa legal y de la litis que se pueda llevar en el divorcio, es altamente recomendable que los padres puedan llegar a un buen acuerdo, por lo menos en lo que se refiere a los hijos. ¿Qué es lo mejor para los hijos? Que se queden con tal o con cual, que reciban tales o cuales cantidades de dinero para su educación, para su vestido, para sus alimentos, para su vida normal, pues, del día a día. Quién va a pagar la educación, claro. a qué colegio va a acudir, cuáles son las posibilidades que tienen los padres económicas de poderles dar o no dar ciertas cosas. Entonces es muy importante que los padres puedan llegar a acuerdos en el lugar en donde viven, en donde residan, claro. Es la parte primordial. Mejor es que lo acuerden también entre ellos, pero bueno, hay veces que no se puede. Ya este tema de que la mamá, porque es la mamá, se lo queda, ya no. Ya no. Sobre todo porque si no llegan a un acuerdo, van a dejar la decisión en manos de un tercero. Claro. Y ese tercero va a decidir en base a su percepción, a su experiencia, y a lo mejor no va a ser lo mejor para ninguno de los 3 o 4 o 5. Qué fuerte. No, es un tema muy complicado, ¿no? Muy ya complejo. Cuando se trata de hijos y de lugares en el mundo está difícil, así es muy que bueno. complejo, exactamente. Muchas veces mejor ya no hay que divorciarnos y ya nos evitamos todo esto, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces la gente prefiere no divorciarse, efectivamente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si se divorcian en un país lejano del país de origen de cada uno de ellos, dicen, ¿a qué me voy a regresar a mi país yo solo o yo sola? Sí, sin mi hijo, Sin mis hijos, claro. Sin mi marido, sin dinero, claro. Sin trabajo. Claro. No tiene ningún caso regresar. Ay, Jorge, nos tenemos que ir, pero ¿cómo te encuentran? Bueno, me encuentran en la página de internet del despacho, www.mgrabogados.com, y mi teléfono directo 5595-8024. Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.